corre por todo mi ser. Conviértete en un adorador. Jesús lo dijo. Como corre por mis venas. Anda buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Como corre por todo mi ser. Yo le puedo sentir, como corre por mis venas. Yo le puedo sentir, como corre Ahí por está el Espíritu de todo. Dios. El único que puede hacerle llorar sin lastimando. Está llorando porque el Espíritu de Dios te ha quebrantado. Sola la batita, la bozada. Todo va a estar bien, mujer. Ahí está el Espíritu de Dios sobre ti. Díselo. Bendice nuestras almas y danos la fuerza para seguir adorándote. Bendice nuestras vidas, Señor. Ahí está el Dios en los cielos. Tocando tu vida. Y danos la Tocando tu vida. Ahí donde estás. para seguir Porque te ama. adorándote. Bendice nuestras vidas, Señor, vamos Dios. Bendice nuestras almas y danos la fuerza para seguir adorándote. Yo le puedo sentir, como corre por mis venas. Yo le puedo sentir, como corre por todo mi ser. Dilo conmigo, yo le puedo sentir, como corre por mis venas. Yo le puedo sentir, como corre por todo mi ser. Yo le puedo sentir, como corre por mis venas. Adora a tu Dios. Yo le puedo sentir, Adórale, pastores, adórales. como corre Adórale, evangelista, adórale. Adórale, iglesia, adórale. Jesús es real. como corre por mis venas. Yo le puedo sentir, como corre por todo mi ser. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice nuestras almas. Ahí está el Y Espíritu. danos la fuerza. Ahí está sobre ti. Fortaleciéndote. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice nuestras almas. Ahí está el Espíritu. Y danos la fuerza Su Espíritu Santo. para seguir adorándote. No hay Dios, No hay Dios como mi Dios. Oh, No hay Dios. eso escucha en el cielo. Como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Ahí está Jesús sobre ti. No hay Dios. Ahí está Jesús sobre tu vida. Como mi Dios. Díselo. Yo le puedo sentir como corre por mis venas. Es necesario que Yo le adores. puedo sentir Es necesario que adores. como corre por todo mi ser. Yo le puedo sentir Y la rabasocomo. como corre por mis Y venas. rabasocorobasa. Yo le puedo sentir como corre por todo mi ser. Den un aplauso a Jesús. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Ubíquese en el libro de Ezequiel. Ubíquese en el libro de Ezequiel. Abaso con manama sequito robo con palabras. Remensoko Baraman seki Tiko amian seki
Dile al que está al lado tuyo, tú lo que necesitas adorar. Pastor, dile al que tienes a tu lado, tú lo que necesitas adorar. Libro de Ezequiel. Alabado sea Dios. Libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo 1. Alabado sea Dios. Versículo 20. Cuando usted lo tenga, usted va a decir amén. Y se va a poner sobre sus pies para que no se le duerman las piernas. En reverencia a la palabra de Dios. Libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 20. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban, separaban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en la rueda. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendiéndose sobre su cabeza. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Y cada una tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre su cabeza. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Alabado sea Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que añadas sabiduría a esta palabra. Dame una palabra de ciencia, una palabra de revelación, una palabra de interpretación, una palabra que hable a tu pueblo, Jesús. Que fluya tu palabra como río, como fuego encienda los corazones, en el nombre de Jesús. Repite conmigo, iglesia: yo creo, Señor, que tu palabra es espíritu, y como ella es espíritu, al ser hablada, ella toma su naturaleza, que es espíritu, y es dirigida al corazón y el espíritu de quien la escucha, para redarguir, para libertar, para sanar, para restaurar, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, el fuerte aplauso al Señor. Fuerte para Dios. ¿Cómo dice? Yo le puedo sentir. ¿Cómo dice? Como corre por mis venas. Díselo. Yo le puedo sentir. Como
lloré por todo mi ser. Una adoración profética. Siéntese, por favor. El que me abostece esta hora le lanzo el micrófono. ¿Sí? Están acostumbrados a pegar y abrir la boca así. Mala costumbre, ¿verdad? Una adoración profética. Cuando usted lee la Biblia, usted se encuentra que desde Génesis al Apocalipsis, Dios busca una sola cosa del hombre. ¿Qué es lo que Dios busca del hombre? La adoración. Adorar es diferente que alabar. Cuando tú alabas, estás declarando las maravillas que Dios hace. Cuando tú alabas a Dios, tú lo alabas y exaltas su grandeza, su maravilla, los milagros que ha hecho, las batallas que ha vencido, las grandes maravillas que ha creado. Eso es alabar a Dios. Pero cuando tú adoras, tú pasas a otro nivel. La adoración te empuja a otro nivel. Diga, otro nivel. Diga, eso es otro nivel. Cuando tú adoras, escúcheme. Cuando tú adoras, la adoración te lleva a otro nivel. Porque cuando tú adoras, escuchen, gracias a Dios que eso no está grabado en video. Cuando tú adoras, escúcheme bien, es muy distinto porque tú te humillas. Es diferente a la alabanza. Porque la alabanza, pastor, tú la haces de pies o de rodillas, como quieras, pero la mayor parte de la alabanza se hace de pies, con manos extendidas, aplaudiendo, dándole las palmas, no lo sé, diciendo aleluya, reconociendo la grandeza de Dios. Pero cuando tú adoras, tú te humillas. Adoración es postrarse en el nivel más sublime y más humillante que puede tener un hombre. Postrar su rostro en tierra, acostarse si es posible en la tierra, con la cara pegada en la tierra, reconociendo que Dios es el único Dios verdadero, es el único que puede ayudarte y es el único que merece honra, alabanza, adoración por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Dios. Cuando tú adoras, escuche, tu espíritu entra en escena. Quiero que oiga. Cuando tú adoras, tu espíritu entra en escena. La alabanza que tú puedes hacer, lo haces con tu cuerpo y tu alma, tus emociones, tus sentimientos, todo incluido. Pero cuando tú adoras, tú pasas a otro plano, al nivel espiritual. Y es cuando en medio de la adoración ya tú ni siquiera tienes palabras, sino lágrimas. Yo no sé a cuánto le han pasado eso, que cuando está en el término de adoración, ya tú no tienes palabra. Lo que sale de ti es un gemido, un gemir, lágrimas tras lágrimas tras lágrimas. Lloras y lloras y lloras, y lo único que puedes decir es: te amo, Jesús. Entras al nivel donde habita Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted se encuentra con el libro de Ezequiel, uno de los profetas mayores, como dice la Biblia. No porque sea mayor de edad, sino porque en profecía es muy extenso. Son profecías muy amplias, de largo alcance.
La palabra Ezequiel en hebreo es Yesekel. Diga Yesekel. Y significa Dios fortalece. Ahora, ¿por qué los padres de Ezequiel le pusieron Dios fortalece? ¿Por qué Buzi? ¿Por qué Buzi, padre de Ezequiel, sacerdote del templo donde se adoraba a Dios, le puso a su hijo Ezequiel, Dios fortalece? Quizás él no se daba cuenta o no sabía que Ezequiel iba a ser deportado, como le pasó a Daniel, junto con los cautivos a Babilonia. La escritura relata, alabado sea Dios, que Ezequiel entró en su ministerio a los 30 años. Quiero que entienda, esto no es como nosotros. Un judío enseñado desde su niñez a servir a Dios, a buscar a Dios, a instruirse en las cosas de Dios, su único anhelo de un judío era ministrar en el altar de Dios, así sea una sola vez en su vida, como le pasó a Zacarías, el esposo de Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Ellos esperaban por lo menos el orden de sacerdotal de su familia para entrar a adorar en el templo, aunque sea una sola vez en su vida. Esto no es como nosotros, que tomamos a la ligera las cosas de Dios. Hay cristianos faltarrespetos que estamos adorando a Dios y ellos están riéndose y hablando. Hay cristianos que no les importa la presencia de Dios, y puede ver que está llorando fulanito, fulanita quebrantada, y ellos ni pendientes. ¿Por qué? ¿Será por la falta de temor a Dios? ¿Será por la mala enseñanza? ¿Será porque Dios no lo ha librado de la muerte como debería? O no lo sé. Pero muchos son los aspectos que lleva a alguien a esta indiferencia espiritual. Diga, indiferencia espiritual. Pero para un judío como Ezequiel, adorar a Dios para él era lo más importante. Adorar a Dios para un pastor debe ser lo más importante. Adorar a Dios para un evangelista, un predicador, un profeta debe ser lo más importante. ¿Cuánto más para el pueblo? Porque en la adoración hay transformación. En la adoración hay cambios. En la adoración hay sinceridad. La única forma de purificar el corazón de pecado y de inmundicia es adorando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú adoras a Dios, Dios desciende. Y cuando Dios desciende, algo tiene que pasar en tu vida. Siento presencia de Dios. Cuando Dios desciende, algo tiene que pasar en tu vida. No puede ser que Dios descienda y no pase nada. Aunque sea tu corazón, tiene que ser transformado. Para Ezequiel lo más importante era adorar. Su deseo desde niño era poder entrar en el templo como sacerdote en el ámbito de litúrgicas, rituales. Su deseo como sacerdote era llegar al altar, al santuario, al lugar santo, y poder entrar al lugar santísimo para adorar al Dios de los cielos. Ese era su deseo. Pero pasó algo. Sucedió algo. La Biblia registra que Nabucodonosor se llevó al pueblo de Israel cautivo, y el templo donde se adoraba a Dios fue destruido. Ya no había templo. Ahora, esto frustra a Ezequiel. Lo saca de juego. Estoy hablando hacia los adoradores, a los que consideran que para ellos, para él,
Lo más importante es adorar a Dios. ¿Por qué causa? Porque si te deja la mujer, hay hermanos que eso no sucede en la iglesia. Mira, muchas veces ha sucedido. Si la mujer se te va con otro, o se fue porque se cansó de ti, entonces a ti lo que te queda es adorar. Si el hombre se fue, a ti lo que te queda es adorar. Si no tiene finanza, a ti lo que te queda es adorar. Si no tiene dinero, a ti lo que te queda es adorar. Si estás pasando por prueba, si estás pasando por momentos difíciles, a ti lo que te queda es adorar. Porque la adoración cambia la atmósfera. La adoración te lleva a Dios. ¿Hay alguien que alabe a Dios en este lugar? Y para Ezequiel, adorar a Dios era importante. Pero para él ejercer su ministerio a los 30 años, no había lugar para ejercerlo. El templo había sido destruido. Ellos habían sido llevados cautivos al territorio de Nabucodonosor. Ahora, ¿qué pasó allí? Hay algo que a mí me sorprende. Es que Dios llama a Ezequiel, al muchacho que quería ser sacerdote en el templo. Dios lo llama. Y algo que a mí me sorprende de esta escritura es que Dios llama a Ezequiel y le muestra unas visiones que ninguno de los que estamos aquí hemos vivido. Ezequiel tiene una experiencia literal con el Dios de los cielos. Tiene una experiencia con el Espíritu de Dios. Tiene una experiencia con el Espíritu del mismo Dios viviente. Ya su deseo de sacerdote en los rituales litúrgicos pasó a otro nivel. Porque cuando tú tienes una experiencia con Dios, tu vida se transforma. Tú tienes cambio. Ya tu deseo no es el mismo, sino que tú quieres adorar a Dios. Tú quieres palpar a Dios. Tú quieres sentir a Dios. Tú mira, no puedes vivir si tú no sientes a Dios. No puedes ser el mismo, la misma, si tú no sientes a Dios. No puedo entender cómo hay creyentes que pasan toda su vida sin sentir a Dios. Que pasan toda su vida sin sentir a Dios y no le importa. Eso se lo dejamos a los que no son cristianos. Pero un creyente, cuando se despierte, lo primero que tiene que hacer es buscar a Dios. A ver si tiene una experiencia como la de Ezequiel. Si no te creen, no importa, pero la experiencia la viviste. La Biblia dice que Ezequiel caminaba junto al río Quebar. No estaba ayunando, no estaba en oración, no estaba vigilando, no estaba en ningún retiro espiritual. A mí me entristece hoy día los retiros espirituales. ¿Sabe por qué me entristecen, amados pastores, los retiros espirituales? Porque la gente sale diciendo qué bonito retiro. Sale diciendo qué bonito lugar. Qué bonita las personas que conocí. Bendito sea Dios. Si antes los retiros espirituales era para que Dios te estremeciera y salieras con un cambio, con la unción de Dios en tu vida, para hacer temblar al diablo, al infierno, y que el cielo descienda a la tierra. Para eso es un retiro espiritual. Para eso son los retiros espirituales. Para recargarme del Espíritu. Pero Ezequiel iba caminando por el río Quebal. Y de repente tiene una visión. De repente el tipo ve y viene una ola grande de fuego. Y esto lo impacta. Porque dentro de aquella ola grande de fuego sale rayos brillantes. Y esto le impacta a Pastor Jackson. Porque cuando ve que viene la bola de fuego, los rayos brillantes, pudo percibir que dentro de esa bola había un trono con un tipo sentado. Y esto lo hace temblar. Lo hace caer al suelo. El Espíritu lo levanta.
y le muestra a los seres vivientes, los mismos que vio Juan en el Apocalipsis, los mismos seres que vio Daniel, los mismos que Jesús dijo: a partir de hoy ustedes van a ver los ángeles bajar y subir sobre el Hijo de Dios. Hablando de que en Jesucristo hay una conexión espiritual entre el reino de Dios y la tierra. Hablando de que en Jesucristo los cielos están a favor de los hombres. Pero no hay quien le importe esto. No hay quien quiera pagar un precio. No hay quien quiera adorar a Dios en espíritu y en verdad. No hay quien deje a la mujer ahí y se meta con Dios, sino que la mujer está ahí y la está vigilando. El marido está ahí y lo está vigilando. Adora a Dios para que el tipo no te sea infiel. Adora a Dios para que la tipa no te sea infiel. Alabado sea Dios. Dile al que está a tu lado: eso es contigo, yo te lo dije. Dile al que está a tu lado: eso es contigo, yo te lo dije, déjalo celo. Eso es contigo, yo te lo dije, déjalo celo. Y tiene una experiencia, Pastor Rafael, Ezequiel, impresionante. Ve todo mira, y no es que lo está soñando, lo está viendo. Lo está viendo. Esta mañana estaba en el culto de los niños, pastor. En el ayuno de esta mañana en la iglesia del Fuego de Dios, donde pastorea el pastor Rafael Martínez. Y había muchos niños y decidí meterme en el servicio en la mañana, temprano. Y no lloraba, no paraba de llorar. Y lloraba como niño. Porque veía la adoración de esos niños. Adoraban espontáneamente, no había que obligarlos. Y lloraba. Porque el Espíritu estaba allí. Porque cuando un corazón se dispone a adorar, Dios desciende donde sea. El corazón que decida adorar a Dios, Dios va a descender. En la adoración fuiste llamado para adorar. Cuando Ezequiel dispuso su corazón a adorar a Dios, los cielos se abren. Y algo que me impacta a mí en los versículos que leímos es que Ezequiel ve al Espíritu de Dios. Me sorprende que él ve al Espíritu de los seres vivientes, que es el mismo Espíritu de Dios. Y ve que donde se movía el Espíritu, también se movían los seres vivientes. Para donde iba el Espíritu, los seres vivientes iban. Si el Espíritu se movía, los seres vivientes se movían. Si el Espíritu se paraba, los seres vivientes se paraban. Si el Espíritu se movía, ellos se movían. Esto nos da a entender a nosotros, o le estaba dando Dios a entender a Ezequiel, que no puede hacer nada si no está el Espíritu de Dios presente. Si el Espíritu se mueve, movámonos. Si el Espíritu se detiene, detente. Aprende a vivir en el Espíritu. Aprende a caminar en el Espíritu. Aprende a hacer todo lo que tú hagas en tu vida por medio del Espíritu. Decimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y mora en nosotros, ¿sí o no? Pero si yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto han tomado en cuenta hoy al Espíritu Santo? Va de uno, va a decir que no. Porque tomamos en poco ese Espíritu que está dentro de nosotros, el Espíritu de Dios. ¿Para qué necesitas el Espíritu? Para poder tener una adoración profética. ¿Qué es una adoración profética? Lo que hizo Ezequiel. Ezequiel tuvo esta experiencia con el Espíritu de Dios, con el cielo mismo, con el reino de Dios, con los seres espirituales que están en el cielo, con el trono de Dios, con la gloria de Dios, con Jesucristo mismo. Porque él describe que pudo mirar a Jesucristo, mitad fuego, mitad resplandor. Usted se sabe ese coro que dice, mitad fuego y mitad resplandor. ¿Sí lo ha oído? Eso lo vivió Ezequiel. Yo he vivido esa experiencia. Hay experiencias que hay que suavizarla porque si no, no entiendes. Hay mucho raciocinio, mucho razonamiento en la iglesia. Ya la gente, hay un coro de fuego y ya la gente le da como pena danzar, pastor.
porque se le puede despeinar el planchado. Recuerdo los cultos hace 15 o hace poco, no hace mucho, danzando todo el mundo sin importarle. Rompen el protocolo. El Espíritu Santo no tiene protocolos. Él los rompe. No, Eduardo, que eso no es así. El Espíritu Santo es un espíritu de orden. El Espíritu Santo vino sobre Isaías y le dijo a Isaías: tienes que caminar 3 años con las nalgas peladas durante el pueblo te lo vea. Eso es un orden. Y después de los 3 años viene el juicio contra la nación de Israel. Todo el mundo quedó pelado, nadie quedó con nada. Dios le dice a Ezequiel: prepárate, porque esta tarde quitaré de ti el deleite de tus ojos. Y dice que al mismo momento muere su mujer. Y Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, no respires, no suspires, no hagas luto por ella, no te rasures el cabello ni cortes tu barba, porque esto te será señal para tu pueblo. Quizás diramos que Dios es un insensible, porque se le muere la persona a quien él más amaba. Y Dios le dice: no vas a guardar luto ni vas a guardar respiración o suspirar por ella. Cuando usted lee la Biblia, ve que Jesús caminó sobre el mar. Esto no es normal. Esto escapa del orden del hombre. Se paró Jesús en medio de una tormenta y reprende la tormenta. Eso no es normal. Multiplicó los panes. Resucitó a Lázaro. Esto no es normal. Eso no está en el orden natural de los hombres. Pero cuando tú tienes una adoración profética en tu vida, el orden de los hombres pasa a un plano diferente. Cuando tú tienes una vida espiritual de adoración con Dios y tienes una adoración profética, el orden de las cosas se cambian. Ya tú no caminas por lo que ves, sino por lo que Dios te muestra proféticamente. Ya tú no caminas por lo que estás mirando, sino por lo que Dios te revela en el Espíritu. Ya tú no caminas por la realidad en que vives, sino en la realidad del Espíritu. Cuando tú tienes una adoración profética, oh socorro manseque, cuando tú tienes una adoración profética, tú no ves los problemas, sino lo que puede hacer Dios. Tú no ves la crisis, sino lo que puede hacer Dios. Tú no ves la enfermedad, sino lo que puede hacer Dios, porque tú eres un adorador. Fue tanta la preocupación de Dios con Ezequiel, que cuando usted lee la Biblia, usted no se encuentra ningún otro profeta con esa experiencia. Ves a Daniel con experiencias espirituales. Los amigos de Daniel, Gabriel y el arcángel Miguel. Pero no ve la experiencia que tuvo Ezequiel. ¿Sabe por qué tuvo Dios que hacerle a Ezequiel vivir esta experiencia espiritual de otro nivel? Porque Ezequiel nada más y nada menos iba a profetizar a las naciones de Egipto, de los medos y los persas, de los filisteos y de todas aquellas naciones perversas que eran gobernadas por Satanás. ¿Qué te quiero dar a entender o qué quiere darte a entender el Espíritu de Dios en estos días, iglesia? Amigo vecino, amiga vecina, que tú necesitas convertirte en un adorador. Tú necesitas convertirte en un adorador en espíritu y en verdad. No un guasi, no un adorador dominguero, no un adorador de campaña, no un adorador de cuando viene el pastor, sino un adorador en espíritu y en verdad. Que cualquier momento tú estés parado y digas: quieto, me voy de aquí, y te vas a adorar. Que estés hablando con tu familia y de repente digas: ya vengo, y te vas a adorar. Que de repente ves por allí y no hayas que hacer y te tiras al monte y comienzas a adorar a Dios. ¿Por qué causa? Necesitas ser un adorador. ¿Por qué causa? Porque las cosas que vienen para este país son terribles. Lo que viene para el mundo entero en los próximos años
o en los próximos días será terrible. Mire, salió un virus en el mundo. Cerraron los templos y muchos pastores querían entregar las obras. Muchos evangelistas se apartaron. Muchos creyentes dejaron de consagrarse a Dios. Muchas cantidades se fueron a otros países y por allá están perdidos. Porque no eran adoradores de verdad. Porque cuando tú eres un adorador en espíritu y en verdad, como lo fue Ezequiel, pase lo que pase en tu vida, tú te mantienes en adoración. Pase lo que pase en tu vida, tú te mantienes adorando. Porque solo Dios puede transformar tu circunstancia. Cuando tú te conviertes en un adorador en espíritu, en verdad, tú reconoces, aceptas y confirmas que el Espíritu de Dios es el único que puede guiar tu vida para donde sea, lo que sea y como sea. Alabado sea Dios. ¿Continúo o paro? Porque tengo ganas de terminar. ¿Continúo? ¿O lo dejamos hasta ahí? ¿Lo dejamos hasta ahí? ¿Continúo? ¿Qué dicen los pastores? Por ahí gritaron y que, oh, como tú quieras. Está bueno. Necesitas adorar. Dile que está a tu lado, necesitas adorar. Si es tu esposo, dile, papi, necesita adorar. Si es tu mujer, dile, mami, tú necesitas adorar. Porque los celos me tienen hasta aquí. Cuando tú adoras, Saba, Tocoman, sé qué. Barrabasica, Toman, sé qué. Cuando tú adoras, iglesia, pastores, y usted lo sabe, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Solo el Espíritu te lo está recordando. Cuando tú adoras, tú pasas el tiempo. Quiero que entienda esto, que esto es muy espiritual. Cuando tú adoras, escuche, sacar, sana. Cuando tú adoras, tú te adelantas al tiempo. Vamos a decirlo para este lado que entienden. Cuando tú adoras, tú te adelantas al tiempo. Oh, vamos a decirlo para acá que creen. Cuando tú adoras, tú te adelantas al tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en adoración y tu espíritu, no tu alma, tu espíritu, no tu cuerpo, sino tu espíritu. Cuando tú entras en adoración, tu espíritu se fusiona, se liga, se mezcla con el Espíritu de Dios. Y cuando se mezcla con el Espíritu de Dios y tu espíritu y el de Dios se hacen uno, tú vives en el tiempo de Dios. ¿Y cuál es el tiempo? El Cairo de Dios, el tiempo, el momento específico de Dios. Cuando tú te metes en el Espíritu, Dios te muestra, por aquí no te metas. Dios te muestra, ese no es el hombre para tu vida. Dios te muestra, no hagas ese negocio. Dios te dice, es tiempo de avanzar. Dios te dice, detente. Porque cuando tú adoras, Dios te muestra cosas. Te vives adelantado al tiempo. Porque te ligas con el Espíritu y deja que el Espíritu viva en tu vida como debe vivir. Alabado sea Dios. Oh, y esto lo entendió Ezequiel. Tanto, ya voy a ir terminando. Tanto lo entendió Ezequiel que se le murió la esposa, el deleite de sus ojos, y continuó con el ministerio. Yo he conocido pastores que se les muere la mujer y dejan todo hasta ahí. He conocido ministros que se le enfermó la mujer y dejan todo hasta ahí. He conocido hombres y mujeres de Dios que pierden la cabeza o la esposa o el esposo y dejan todo hasta ahí. Como si la salvación y el ministerio dependiera de esa persona. Depende del Espíritu Santo.
Si Dios decide quitar a que tenga que quitar, Dios lo va a quitar. Si Dios decide poner a que tenga que poner, Dios lo va a poner. Pero es necesario que usted, amigo, vecino, vecina, le dé oportunidad al Espíritu Santo en tu vida. Porque solo el Espíritu de Dios puede fortalecerte. Solo el Espíritu de Dios puede mostrarte la verdad de las cosas. Solo el Espíritu de Dios puede llenarte de la sabiduría eterna de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede revelarte las verdades eternas del Evangelio. Y solo el Espíritu Santo puede consolarte en medio de los tiempos. Esto lo sabía Ezequiel, porque Ezequiel se le reveló el pacto que Dios haría con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Ezequiel se le reveló que en Jesucristo nosotros recibiríamos un nuevo pacto. Ezequiel se le reveló, el Señor le profetizó, le reveló a Ezequiel que Dios sacaría en el pueblo de Israel un manantial de agua limpia donde se purificarían los pecados de las naciones. Hablando de Jesús. Es la misma fuente que el profeta Zacarías dijo: he aquí, yo les daré una fuente de agua limpia para purificarlos. Y luego Ezequiel dice que Dios limpiaría nuestros pecados, nos daría un corazón nuevo, nos daría un espíritu nuevo y pondría su Espíritu Santo en nosotros. La promesa más esperada del pueblo de Israel después de Jesucristo el Mesías era el descender del Espíritu de Dios. Y esa promesa la cumplió Jesús cuando estaban todos unánimes, cuando estaban allí en el aposento alto, orando y buscando a Dios, adorando y buscando a Dios. La Biblia registra que del cielo descendió el Espíritu como un fuerte viento, cayó sobre ellos y le repartió el fuego del Espíritu sobre ellos. La Biblia dice que cuando Pedro fue encarcelado, después que matan a Jacobo y después que matan a Esteban, el candidato siguiente para quitarle la cabeza era Pedro. Pedro estaba encarcelado. La iglesia se fue a orar. Dice la Biblia que la iglesia oraba. Dice la Biblia que mientras ellos oraban, la respuesta tocó a la puerta. Dice que tocan la puerta. Cuando la muchacha va a abrir la puerta, ahí está parado Pedro. Porque el Espíritu responde a la oración. Dice que estaban asustados después que sueltan a Pedro. Ellos están reunidos en una casa asustados por la persecución y las amenazas. Pero comienzan a orar, a clamar a Dios. Y dice que el lugar donde ellos estaban tembló y el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Y quiero que entienda esto. Cuando tú oras y el lugar se empapa de oración, tiembla la tierra, tiembla el infierno, se cierran las puertas del infierno, se abre la ventana de los cielos y el Espíritu de Dios desciende en el lugar. Porque el Espíritu de Dios responderá a 3 principios de Dios. Y con esto cierro. 3 principios de Dios. 3 principios del reino de Dios. 3 principios del Espíritu. El Espíritu de Dios responde a la oración, al ayuno y a la palabra de Dios. No va a responder a más nada. Ni a tus quejas, ni a tu chilladera, ni a tu brincadera, ni a tus malcriadeces. No, va a responder a la oración, al ayuno y a la palabra de Dios. Cuando tú decidas convertirte en un adorador y en medio de esa adoración oras, ayunas y lees la Biblia, entonces el Espíritu te va a responder. El Espíritu te va a hacer vivir cosas que pasarán tu entendimiento a otro plano, a la plataforma de la fe. ¿Cuál es la plataforma de la fe? La palabra de Dios. ¿Por qué causa? Porque en la palabra de Dios
vas a encontrar milagros, vas a encontrar señales, vas a encontrar prodigios que van a traspasar tu manera de pensar las cosas. No vas a poder entender lo que Dios hace y va a hacer en tu vida. Cuando tú te cuando tú te conviertas en un adorador genuino, Dios va a comenzar a usar tu vida. Oh. Usted tiene sueño. Oh. Escúcheme. Dios no depende de tus talentos, ni depende de tu capacidad. Usted puede tener mucho talento para hacer un esquema bíblico, para predicarlo. Pero si no está el Espíritu, eso no sirve. Usted podrá tener la voz como un ruiseñor, pero si no está el Espíritu, eso no sirve. Usted podrá tener el talento que tenga, pero si no está el Espíritu, eso no sirve. Ezequiel fue preparado por su padre Buzi para ser sacerdote, pero eso no le sirvió porque no había templo. Pero cuando Dios le da el llamado, cuando Dios le hace el llamado, Dios lo convierte en un apasionado profético. Entró en él una pasión profética, una adoración profética. ¿Y qué es una adoración profética? Es cuando tú tienes problemas y adoras a Dios, creyendo que Dios te va a liberar. Tú te adelantas a los hechos, adorando a Dios aunque el problema esté allí, adorando a Dios aunque la crisis esté allí, adorando a Dios aunque la enfermedad esté allí, adorando a Dios aunque las circunstancias adversas estén allí. Póngase sobre sus pies. Cuando Jesús iba a entregar su vida en la cruz, escúcheme, Él adoró a Dios. Siendo Dios, adoró a Dios, dejándonos enseñanza. Él adora a Dios, Jesús. Y dice la Biblia que Él se reúne con sus discípulos a comer la Santa Cena, una forma de adorar. La fiesta de las Pascuas, los panes sin levadura, el Peshá, el Lech Lechá, Barúata. Y allí dice la Biblia que Jesús levanta un cántico de adoración con sus discípulos. Él estaba adorando antes del sacrificio en la cruz. Jesús sabía que le venía una prueba terrible y comenzó a adorar. Esto es una adoración profética. Adoró para soportar lo que venía. La Biblia dice que se fue al Getsemaní a orar. Y en medio de esa oración, Jesús adoró al Padre. Porque le venía una prueba. Sabía lo que iba a venir. Esto es una adoración profética. Cuando tú estás pasando por problemas, tú adoras. Cuando las cosas estén mal, tú adoras. Cuando tus hijos no te obedezcan, tú adoras. Cuando tu esposo se esté portando mal, tú adoras. Cuando las finanzas no estén como tú quieres, tú adoras. Cuando la visión y el proyecto de Dios está muy lejos de alcanzar, tú adoras. Porque tarde o temprano Dios se va a manifestar en tu vida como se le manifestó a Ezequiel. Alabado sea Dios. Vamos a adorar a Dios. Bendice nuestras, ¿cómo dice? Bendice nuestras almas y danos la fuerza para seguir adorándote. Bendice nuestra vida, Señor. Bendice nuestras almas. Díselo.